Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar entonces con el taller de nivelación del día de hoy, 23 de febrero del 2021. Antes de iniciar, entonces vamos a trabajar, como las veces anteriores, un ejercicio de lógica matemática, el que dice una botella de agua tiene un agujero por el cual cada hora se pierde la mitad del volumen total contenido al inicio de esa hora. Si en cierto momento entonces la botella tenía 600 mililitros de agua, ¿cuánta agua tendría 4 horas después? Las respuestas entonces, las opciones serían 18,75 mililitros, 37,5, 75 mililitros, 150 o 300. Entonces voy a dar unos minutos para que puedan resolverlo y posteriormente voy a dar la solución a este problema de lógica.
Bien, ahí vi que me enviaron una respuesta por WhatsApp, entonces vamos a ver la solución. Dice entonces que en cierto momento la botella tenía 600 mililitros de agua. Una hora después entonces tendría 300. Esto porque al transcurrir una hora entonces se pierde la mitad del líquido que había al principio de esa hora. Siguiendo entonces el patrón de la secuencia, 2 horas después habría la mitad de 300. Esto quiere decir 150. A las 3 horas 75 y finalmente a las 4 horas 37,5 mililitros. Por lo tanto, entonces la opción era la opción B. Vamos a ver entonces hoy el teorema de Tales, ya que da una figura en la cual tenemos el segmento AD, es decir, este que tenemos aquí arriba, el segmento BE que tenemos aquí y el segmento CF. Los puntos A, B y C son colineales y los puntos D, E y F también, es decir, están en la misma recta. Tenemos el punto A, B y C colineales y el punto D, E y F que también son colineales. Entonces se cumple de que está proporcional es el segmento AB entre el segmento BC es igual al segmento DE entre el segmento EF. Esto nos va a ayudar para encontrar entonces medidas de algunas figuras o encontrar algunas variables. Lo que nos quiere decir entonces es que este segmento AB entre el segmento BC es igual al segmento DE entre el segmento EF. También tenemos otra parte donde nos dicen que el segmento AB dividido entre el segmento AC, es decir, todo el grande, es igual al segmento DE entre el segmento DF. Como dije entonces, esto nos va a ayudar a encontrar algunas variables o algunos números faltantes. Veamos entonces algunos ejemplos. Primeramente sabemos entonces que sería x, que sería el valor que no tenemos, dividido entre 39. Entonces, x es un lado pequeño dividido entre un lado grande. Entonces, al otro lado tenemos que encontrar exactamente lo mismo para que se cumpla la proporcionalidad. Entonces, sería 18, que sería un lado pequeño, dividido entre el lado grande, pero en este caso sería 18 más 8. Entonces, 18 más 8 sería igual a 26. Y aquí lo que tenemos que hacer es despejar la x. El 39, como está dividiendo, lo paso a multiplicar. Sería 39 por 18 entre 26 y eso es igual a x. Esto lo coloco en la calculadora, lo que nos da entonces que sería 39 por 18 entre 26 es igual a 27, que sería entonces la medida de x, esta medida que queríamos encontrar. Es entonces así como nos ayuda el teorema de Tales a encontrar medidas de lados faltantes o encontrar la proporcionalidad de diferentes lados. Veamos otros ejemplos. El siguiente, que si podemos ver el mismo dibujo nos acomoda la fracción porque podemos poner 4 entre 10 es igual a x entre 15. Podemos ver que estas líneas podrían representar la línea de la fracción que nos ayuda entonces a encontrar más fácilmente la proporcionalidad. Entonces lo único que nos queda ahora es despejar el 15, como está dividiendo, lo paso a multiplicar, quedaría entonces 4 entre 10 multiplicado por 15 igual a x. Y ahora esta parte la colocamos en la calculadora, que sería 4 décimos por 15 es igual a 6. Entonces 6 es igual a x. Y x era el lado faltante que tenemos aquí, por lo tanto este lado mide 6. Existe entonces un derivado del teorema de Tales que nos dicen que en el triángulo ABC, es decir, el triángulo grande que tenemos aquí, A, B y C, todo este, el segmento DE que tenemos aquí es paralelo al lado BC, es decir, el que tenemos aquí abajo. Entonces, eso quiere decir que AD dividido entre AB, es decir, este lado dividido entre el lado grande del todo el triángulo es igual al lado DE entre el lado BC, que es otro lado grande, y al lado AE dividido entre el lado AC. Es aplicando el teorema de Tales, sin embargo, utilizando triángulos. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo.
sería entonces 6 entre 14, aplicando la proporcionalidad del teorema de Tales, es igual a x entre 12. Entonces lo que hago es despejar la x, el 12 como está dividiendo lo paso a multiplicar, que sería 6 entre 14 por 12, esto es igual a x. Y colocamos en la calculadora, sería 6 entre 14 por 12 es igual a 36 séptimos, que aproximadamente es entonces 5,14. Y eso es entonces como se utilizaría el teorema de Tales, pero utilizando triángulos, en lugar de las figuras que estábamos viendo anteriormente. En este caso, entonces, tendríamos 4 medios, ya que sería 4 entre 2. Eso es igual, entonces, a x entre 9. El 9, igual que en los pasos anteriores, como está dividiendo, lo paso a multiplicar. Sería 4 medios por 9 igual a x, y esto lo coloco en la calculadora, que nos daría entonces 4 medios por 9 es igual a 18. Y entonces, así como se resuelve estos ejercicios. Veamos otro ejemplo. Dice, un árbol de 4 metros proyecta una sombra de 12 metros. Entonces, ¿cuánto mide un edificio que a la misma hora proyecta una sombra de 24 metros? Por lo tanto, entonces, tenemos que el edificio, este que tenemos aquí, que tenemos que encontrar su altura, pongamos X, proyecta una sombra de 24 metros. Entonces eso tiene que ser igual a la altura del árbol, es decir, 4 entre la sombra que él proyecta, que sería 12 metros. Entonces el 24, como está dividiendo, lo vas a multiplicar nada más, sería 4 entre 12 por 24. Y esto lo coloco en la calculadora, sería 4 entre 12 por 24 es igual a 8. Entonces X es igual a 8. Entonces encontramos la altura del edificio, que sería entonces 8 metros. Ahora pasemos a la visualización espacial. Una pirámide es una figura tridimensional cuya base es un polígono, y sobre cada lado se tienen triángulos, conocidos como caras laterales, que se intersecan en uno de sus vértices llamado ápice o cúspide, es decir, este punto que tenemos aquí. Veamos entonces que es una figura tridimensional donde su base es un cuadrado, como los que hemos visto comúnmente. Sus caras, digamos, son triángulos, tenemos 4 caras, y todas ellas se juntan en una cúspide, en este caso el vértice o cúspide que tenemos aquí arriba. Cada punto de estos son llamados vértices. Las líneas que unen las caras laterales de estas líneas vértices, estas líneas verdes, son llamadas aristas, y las caras pues son las caras de cada parte, de cada lado. Los prismas y cubos entonces son ejemplos de poliedros, pues sus caras son polígonos. En este caso entonces su base es un cuadrado, que es un cuadrado normal, y cada una de sus caras también son cuadrados. Aquí tenemos 4 caras, los puntos negros serían los vértices, estas líneas que son un poco más rojas serían las aristas, y tenemos una base en la parte de abajo y una base en la parte de arriba. Es una caja, digamos, un cubo. Ejemplo, entonces, esta figura que tenemos aquí, este cubo, debemos determinar cuál vértice comparte las aristas AH y GH. Entonces tenemos la arista que sería AH, y GH sería entonces este punto que tenemos aquí, sería el vértice que ellas comparten, o el vértice donde llegan ambas. Sería este que tenemos acá abajo. Además, ¿cuáles caras se intersecan en la arista CF? Esta que tenemos aquí, esta sería la arista CF. Entonces, las caras que
se juntan o se intersecan sería la cara. Esta que tenemos aquí, toda esta y esta que tenemos aquí. Por último, entonces, sería de los centros de las caras A, B, C, D. Tenemos esta que tenemos aquí, sería A, B, C, D. Sería el centro, este sería la base, una base en la parte de arriba. G, H, E, F, que sería este que tenemos aquí, la base G, H, E, F, sería este el centro. Luego, en la cara B, E, F, C, el centro estaría por aquí. Y por último, en la cara H, A, tenemos en la cara A, D, G, H. Sería A, D, G, H, este sería el centro. Entonces, así entonces, ¿cómo se analiza algunas figuras tridimensionales? Veamos entonces una práctica. En la figura adjunta tenemos un prisma de base pentagonal y encima una pirámide recta que comparte la base superior. Entonces, debemos determinar cuántas caras tiene la figura formada. Si contamos, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Serían las caras estas cuadradas. Empecemos entonces con los triángulos, que sería 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 también. De ahí llevamos 10, más la base sería 11. Supongamos entonces que todas las aristas son congruentes, es decir, que son iguales, y cada una de ellas mide 15 centímetros. Si se pudiera marcar entonces las aristas con una cinta, ¿cuántos metros se necesitarían? Todas las aristas son congruentes, es decir, todas son iguales. Por lo tanto, entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Estas son las que bajan. Luego, 6, 7, 8, 9, 10. Solo estas son de la parte de arriba. 11, 12, 13, 14, 15. Estas son de la base. Y la de los triángulos, 16, 17, 18, 19 y 20. Tenemos entonces 20 aristas. Como cada una de ellas mide lo mismo, miden 15, entonces sería 20 por 15 para saber cuántos metros necesito. Y sería entonces 300. Necesitaría entonces 300 metros para cubrir todo el poliedro. Luego debemos encontrar entonces cuántos vértices tienen exactamente 3 aristas. Este que tenemos aquí, todos estos poseen 4 porque sería 1, 2, 3 y 4, por lo tanto ninguno de los de arriba es, y menos el vértice ya que este posee más que todos. Entonces no es ninguno de la parte de arriba ni el vértice. Lo que nos quedaría solo los de la parte de abajo, que sería 1, este que tenemos aquí, 2, 3, 4 y 5. Serían entonces solo 5 vértices. Supongamos entonces que la figura se abre de una manera que quede plana, entonces debemos representar la figura plana que queda. Lo único que debemos fijarnos o lo único importante es que si aplastamos la figura, ¿verdad? Es decir, si la pasamos de su forma tridimensional a su forma normal, digamos, en 2 dimensiones, lo que nos quedaría sería solamente la base, que sería un pentágono. Entonces esa sería la figura plana que nos quedaría. Luego, aquí tenemos 2 ejercicios que sería un edificio proyecta una sombra de 5 metros al mismo tiempo que un hombre de 1.7 proyecta una sombra de 2.5. Entonces debemos encontrar la altura del edificio. Además, el asta de una bandera mide 16 metros y proyecta una sombra de 20 metros. Entonces debemos determinar la medida de la sombra que proyecta a la misma hora una casa de 4.5 metros de altura. Entonces vamos a pasar a otra presentación para ver la solución de estos 2 ejercicios, estos 2 problemas. Tenemos entonces que un edificio proyecta una sombra de 5 metros, al mismo tiempo que un hombre de 1.7 proyecta una sombra de 2.5 metros. ¿Cuál es la altura entonces del edificio? Sabemos entonces que esta parte del triángulo sería la altura del edificio que queremos encontrar. Aquí tenemos 1.7 que sería la altura del hombre, la sombra del edificio que sería de 5 metros y la sombra del hombre que sería de 2.5. Entonces colocamos esto en
fracción, como lo hicimos anteriormente con el teorema de Tales. Sería x, que sería el valor que tenemos que encontrar, dividido entre 5, que sería su sombra, es igual a la altura del hombre, que sería 1.7, dividido entre su sombra, que sería 2.5. Y solo despejamos el 5, como está dividiendo, lo vamos a multiplicar, quedaría x es igual a 5 por 1,7 dividido entre 2,5. Por lo tanto, entonces, x es igual a 17 entre 5, que sería igual a 3,4 metros. Entonces sería un edificio de 3,4 metros de altura. El segundo problema nos decía que el asta de una bandera mide 16 metros y proyecta una sombra de 20 metros. Determina entonces la medida de la sombra que proyecta a la misma hora una casa de 4.5 metros de altura. Tenemos aquí entonces la bandera de 16 metros y su sombra de 20 metros. Además, la altura de la casa de 4.5 metros y la sombra X que tenemos que encontrar. Nos quedaría entonces que sería 16, la altura del edificio, dividido, la altura de la bandera, perdón, dividido entre su sombra, que sería 20, es igual a 4.5, que sería la altura de la casa, entre la sombra que ella proyecta que debemos encontrar. Entonces despejamos. El 20, como está dividiendo, lo vamos a multiplicar, y el x, como está dividiendo, lo vamos a multiplicar. Sería entonces 16 por x es igual a 4,5 por 20. El 16, como está multiplicando, lo paso a dividir, quedaría x es igual a 4,5 por 20 dividido entre 16. Y esto lo colocamos en la calculadora, lo que nos daría entonces de que x es igual a 6,25 metros. Ahora vamos a ver un tema nuevo que sería la función lineal. Antes de empezar a ver qué es una función lineal, debemos encontrar o debemos definir qué es una recta. Una recta es una línea que une dos puntos A, B y posee infinidad de puntos en una misma dirección, como por ejemplo esta que tenemos dibujada aquí. Los puntos colineales son los que pertenecen a una misma línea o recta. Entonces, la primera forma de observar rectas es gráficamente. Entonces vamos a pasar un momento a GeoGebra para ver algunos ejemplos. Ok, aquí estamos en GeoGebra. Entonces, una recta, por ejemplo, si yo dibujo un punto aquí y otro punto aquí, se dibuja esta recta. Puedo dibujar otra en otra dirección, hacia abajo, una que sea vertical, otra que esté completamente horizontal. Puedo dibujarla en cualquier dirección. Lo único que necesito para dibujar esta recta son dos puntos, ¿ok? Ahora, entonces, como definición de la función lineal, las funciones lineales son polígonos de primer grado que se pueden escribir de la forma y igual mx más b. El m es conocido como la pendiente o inclinación de la recta y el b es conocido como la coordenada donde ella interseca o pasa por encima del eje y. Entonces, para lograr escribir una recta necesitamos dos puntos que pertenezcan a ella, como mencioné anteriormente. Entonces veamos los siguientes ejemplos. Tenemos el siguiente que sería y igual a 13x más 5. Sería entonces esta recta que tenemos aquí. El 5, como dije, era el b. Eso quiere decir que era la coordenada donde la recta pasaba o cortaba al eje y. Recordemos que el eje y entonces era el eje vertical. Entonces el 5 pasa por ese punto, la coordenada 5. Tenemos ahora y igual a 2x menos 3, como el b es igual a menos 3, entonces la recta pasa por menos 3. Sería entonces esta recta roja que tenemos aquí. Luego tenemos y igual a un cuarto x más 1, como el b es 1, entonces la recta obligatoriamente tiene que pasar por 1, que lo tenemos aquí. Sería entonces esta recta azul. Y entonces, como hemos visto, la función lineal la podemos representar de forma algebraica, es decir, de esta forma, y igual a mx más b, y de forma gráfica como los dibujos. Pero podemos pasar de una forma a otra. La respuesta es que sí. La primera, entonces, que veremos es pasar de su forma gráfica a su forma algebraica. Para iniciar, entonces, debemos conocer siempre los primeros dos puntos que pertenezcan a ella. En este caso, entonces, con observar el gráfico que tenemos aquí, sabemos que la recta pasa por los puntos 0,2 que tenemos aquí arriba y el punto menos 1,0 que tenemos aquí abajo. Conocemos entonces dos puntos, menos 1,0 y 0,2. Por lo que primeramente entonces lo que debemos hacer es calcular la pendiente o el m
aplicando la siguiente fórmula, que sería m es igual a y a la 2 menos y1 entre x2 menos x1. El y2 lo voy a escoger de cualquiera de los dos puntos. Por ejemplo, recordemos que cada uno de los puntos tiene coordenada x y coordenada y. Este va a ser el y2 y este es el x2 y este el y1 y el x1. Por lo tanto, entonces, el y2 sería 2 y menos el y1 que sería 0, sería menos 0. El x2 que sería 0 menos el x1 que sería menos 1. Por lo tanto, menos y menos es más. Nos quedaría solo, colocamos esto en una calculadora, nos quedaría solo 2 entre 1, que esto es igual a 2. Ahora que encontramos el m, utilicemos la fórmula de la función lineal. Recordemos que la fórmula general de la función lineal era y igual a mx más b. Ya tenemos el m, que lo encontramos en esta parte. Y con respecto al x y el y, podemos utilizar cualquiera de estos puntos que tenemos aquí. Vamos a utilizar entonces este punto. Donde esté la y, colocamos el valor de 2, y donde esté la x, colocamos el valor de 0. Sería entonces de la siguiente forma. Entonces, donde esté el valor de y, colocamos 2, que sería 2, es igual al m que encontramos, que sería 2, por 0, porque recordemos que donde esté x colocamos 0, más el b. Por lo tanto, entonces, 2 por 0 sería 0, y 2 sería igual a 0 más b. 2, 0 más b es igual a b, entonces 2 sería igual a b. Si utilizamos el otro punto, como tenemos aquí, sería 0 es igual a 2 por menos 1 igual o más b. Por lo tanto, entonces quedaría que 0 es igual a menos 2 más b, y despejando nos quedaría que 2 es igual a b, utilizando el otro punto que obteníamos anteriormente. Ahora que encontramos el m y el b, entonces solo basta con escribir la función lineal. Sería y es igual a m, pero ya sabemos que el m es 2, x más el b, que ya sabemos que el b era 2. Entonces colocamos y es igual a 2x más 2. Veamos otro ejemplo. Tenemos el siguiente dibujo, donde tenemos los puntos menos 5,0 y 0,1. Entonces calculemos el m, que sería el y2 menos y1 y el x2 menos x1. Y2 sería el 1 menos el y1, que sería 0, entonces sería 1 menos 0. Abajo sería el x2, que sería 0, menos el x1, que sería menos el 5. Entonces, menos y menos es más, y nos quedaría un quinto. Utilicemos entonces la fórmula como una parte anterior de la función lineal y algún punto para encontrar el valor de b. Utilicemos esta fórmula y el primer punto, que sería menos 5,0. Donde esté el y, coloco 0, y donde esté el x, coloco menos 5. Sería 0 es igual, el m ya sabemos que es un quinto, por x, que en este caso sería menos 5, más b. Entonces resolvemos las operaciones. Sería, en este caso, 0 es igual a menos 1 más b, y despejamos el b, lo que nos quedaría que 1 es igual a b. Ya encontramos el b y ya encontramos el m, entonces podemos escribir la recta, que sería y es igual a m, sería un quinto x, más b, que sería 1. Sin embargo, también se puede pasar de su forma lineal, es decir, de su forma algebraica, es decir, y igual a mx más b, a su representación geométrica. Lo que debemos hacer entonces es una tabla de puntos que después nos servirán para graficar. Por ejemplo, debemos representar la siguiente recta, que sería y igual a 2x más 2 de forma gráfica. Entonces colocamos la siguiente tabla, que sería XY, colocamos en la entrada de X, en toda esta fila, colocamos los valores que queramos, y en el valor de Y lo que nos va a dar es el resultado de aplicar esa X aquí. Por ejemplo, si colocamos 0 en X, entonces sería 2 por 0, el X lo cambiamos por el valor que queremos, sería 2 por 0 más 2, sería 2. Luego, cuando x vale 1, sería 2 por 1, 2, más 2, 4. 2 por 2 sería 4, más 2, 6. 2 por menos 1, menos 2, más 2 sería 0. 2 por menos 2 sería menos 4, más 2 sería menos 2. Entonces ya encontramos los puntos. Estos serían puntos 0,2, 1,4, 2,6, menos 1,0 y menos 2, menos 2. Entonces esa representación se llama
tabular. Ahora entonces con los puntos que encontramos debemos graficar. Recordemos entonces que teníamos el punto 0,2 que tenemos aquí, el 0,2 que sería la A, el punto 1,4 que sería el punto C que tenemos aquí arriba, el punto 2,6 que sería el punto D que tenemos aquí, que es el más lejano, el punto menos 1,0 que sería el B que tenemos aquí abajo, el punto menos 2,-2 que sería el punto E. Entonces, cuando ya tenemos todos los puntos, lo que hacemos es trazar una recta que pase sobre todos ellos y ya esa sería entonces la función lineal en su forma gráfica. Ahora, entonces, a manera de ejercicio, puede mandármelo por WhatsApp. ¿De qué forma entonces están representadas las siguientes funciones lineales? Entonces tenemos la función 1, la función 2 y la función 3. Recordemos que existían tres formas de representarlas, que sería la forma gráfica, la forma algebraica y la forma tabular. Entonces, para esto tiene unos más o menos unos 10 o 15 minutos y después ya veremos la solución.
Bien, vamos a ver entonces la solución de este ejercicio. Entonces recordemos que la función lineal se podía representar de tres maneras, que sería entonces su forma gráfica, como esta que tenemos aquí, su forma tabular, como esta que tenemos aquí, es decir, una tabla, y su forma algebraica, que es como la que tenemos aquí, sería y igual a 2x más 2. Entonces, la primera era en su forma algebraica, ya que estaba con variables y números. La segunda sería en su forma gráfica, porque es un dibujo. Y la tercera en su forma algebraica nuevamente. Luego entonces, vamos a ver ahora las leyes de potencias. Solo voy a trabajar algunas porque es solo para repasar. Para simplificar entonces expresiones algebraicas que veremos más adelante. La primera sería que el 1 elevado a cualquier otro número va a ser igual a 1 y que cualquier número elevado a la 1 va a ser igual a él mismo. La multiplicación de potencias, en este caso a a la n por a a la m, cuando tienen la misma base, entonces lo que yo hago es sumar, sería los exponentes, sería n más m. Cuando es una potencia, en este caso a la n a la m, lo que yo hago es multiplicar, que sería a la n por m. Cuando está elevada a un exponente negativo, entonces lo que yo hago sería darle vuelta al número, en este caso 1 entre a, con el a que no puede ser igual a 0. Cuando el a está elevado a la menos n, entonces sería 1 entre a la n, igual lo que hago es darle vuelta y el exponente lo dejo igual pero sin el menos. Cuando el a o cualquier número está elevado a la 0, entonces eso es igual a 1. Cuando tenemos a la n dividido entre a la m, lo que se hace al contrario de la multiplicación es restar los exponentes. Cuando tenemos la potencia de una fracción, lo que hago es distribuir o repartir el exponente, en este caso sería a la n, entre b a la n. Luego, cuando es un exponente negativo, entonces lo que se hace es darle vuelta nada más, entonces sería el b pasa arriba y el a pasa abajo. Y entonces, cuando tenemos a entre b a la menos n, sería igual a b a la n entre a la n. Ahora veremos entonces expresiones algebraicas. Recordemos que una expresión algebraica es aquella que posee letras y o números que se clasifican según su tamaño. Se diferencian de las ecuaciones ya que no poseen ninguna igualdad por sí solas. Entonces, la diferencia entre estas expresiones y una ecuación es que no poseen el símbolo de igual. Es la única diferencia. Por ejemplo, tenemos entonces, como decía aquí, de diferentes tamaños y se pueden clasificar. La primera sería monomios. Un monomio es una expresión algebraica que posee un solo término. Por ejemplo, 3xy, 4zx, 67x a la 2, 565 acx z a la 3. Un binomio es una expresión algebraica que posee dos términos, separados entonces por los operados de suma o resta. Por ejemplo, 56xz más 4x, 34y menos 87z, 67x más 49 y 787xz menos 58ax. Un trinomio entonces sería una expresión algebraica que posee tres términos separados por los operandos de suma o resta. Por ejemplo, 354x más 4y menos z y 4d más 45xz menos 5y a la 2, separados entonces por suma o resta. Tenemos aquí 3, 1, 2, 3. Y 23xz más 55lm menos 778. Un polinomio entonces es una expresión algebraica que posee cuatro o más términos separados por suma o resta. En este caso sería 369xc más 68x a la 2 más 89y menos z. Y por otro lado tenemos x menos yx más 98d menos z a la 2. Ahora entonces veamos algunos ejemplos. El primero sería un monomio, ya que solo posee un término. El segundo sería un trinomio, ya que posee tres separados por suma o resta. Y el último sería un polinomio, ya que tiene 1, 2, 3 y 4 términos. Ahora veamos entonces estos ejemplos. El primero sería un monomio, ya que solo posee un término. El segundo sería un binomio, que tenemos uno y dos términos. Y el tercero sería 1, 2, 3,
4, por lo tanto será un polinomio. Ahora veamos entonces algunas operaciones con los polinomios. Para poder sumar o restar polinomios debemos tener cuidado de que posean la misma o mismas variables y mismos exponentes para poder sumar o restar. En este caso entonces sería 14x más 56x menos 47. Solo puedo sumar los que poseen la variable x, ya que es como que yo le dijera que sumara una calculadora más un lápiz, por lo tanto solo va a tener una calculadora más un lápiz, pero si tiene una calculadora más 3 calculadoras, entonces va a tener 4 calculadoras. Solo puedo sumar los que sean semejantes. En este caso solo puedo sumar 14x más 56x, lo que nos daría entonces 70x menos 47. Ya estos sí no los puedo sumar, ya que no son semejantes, ya no los podemos restar. En este caso sería 758xy más 56xz. No los puedo sumar, ya que no poseen las mismas variables. En este caso tenemos 589xy a la 2 menos 34y a la 2x. Por lo tanto, entonces sería 555xy a la 2. Y este último, entonces, sería 65x más 48y, pero no los puedo sumar ya que uno posee la variable y y el otro posee la variable x. Para multiplicar polinomios es necesario tener en cuenta las 10 de potencias que vimos anteriormente. Además, en caso de multiplicar la misma variable, de lo contrario, entonces solo se colocan a la par los números, se multiplican como lo hemos visto normalmente. En este caso, entonces sería 24x por 34xy. Sería 24 por 34, los números los multiplicamos igual, sería 816. Las variables x, lo que yo hago es colocar la base y sumar las variables o los exponentes que tengo. En este caso sería x a la 1 más x a la 1, sería x a la 2. Y el y, como no tiene ninguna otra variable, lo que hago es colocarlo a la par. Veamos entonces otro ejemplo. Por ejemplo, 10x por 11x a la 2. Entonces sería 10 por 11. Los números los multiplico igual, que sería 110. Las variables, como son las mismas, ¿verdad? Son la misma variable x, entonces lo que hago es colocarla y sumar los exponentes. En este caso sería 2 más 1, 3. Es así entonces como se realizan operaciones, en este caso la multiplicación con polinomios. Y muchas gracias entonces por estar en la clase de hoy. Y esta sería, creo que el último taller en los que nos veríamos. Entonces, bueno, ahí les estaré informando algunas cosas por el grupo. Y muchas gracias entonces por participar de estos talleres. Espero que les haya servido bastante. Y nos estaremos viendo. Muchas gracias.